Europa del Este, la gran infravalorada y a menudo juzgada por todo el mundo. ¿Pero sabemos de verdad cómo es? No vayas por el este de Europa, te van a matar. Esa gente está loca y son peligrosos. ¿Cuántos prejuicios, miedos y malos comentarios tuve que escuchar cuando la gente veía que me aventuraba a atravesar probablemente la parte más desconocida y temida de Europa por los occidentales? Ahora sé la verdad. Qué gran idea que tuve al emprender mi viaje por la parte oriental del continente. Cuán equivocado está todo el mundo. En el vídeo de hoy os presentaré las mieles que pude saborear durante mi aventura recorriendo Europa en bicicleta. Conoceréis la cara más humana del mundo, la hospitalidad de las personas, un ejemplo de la buena gente que hay por todo el planeta y que tanta falta hace mostrar para devolver la fe en la humanidad. Fe que encuentro escasea tanto hoy en día con tanta desinformación y política del terror. Acompáñame a recorrer este maravilloso país de los Balcanes, Montenegro, enterito y en bicicleta. Como sabéis, me encontraba Kotor ya 2 semanas esperando que mi rodilla se recuperase, así que ¿por qué no? Comencemos por ahí, donde lo habíamos dejado en el último episodio de esta mi aventura, tratando de alcanzar el punto más al norte del continente europeo. Estamos a jueves 5 de mayo, son las 5 de la tarde ahora mismo. Mañana va a ser el día 14 ya que me encuentro aquí en Kotor, y es una ciudad en la que podría vivir, pero vamos, sin duda. Me hicieron la pregunta el otro día de que qué me gusta más, Dubrovnik o Kotor. Y la verdad que yo creo que la perla del Adriático debería ser Kotor y no Dubrovnik. Para mí, esta es la perla del Adriático. Me encuentro mejor de la rodilla. He hecho los deberes durante estos días, vamos, todos los días estirando, haciendo trabajo de fuerza y demás. Y ahora mismo me voy a ir con la bici sin carga, apenas con el maletín donde tengo la cámara, el dron y demás, a una fortaleza que se llama Fort Gorazda. Y como veis, pues tengo un total, no sé si apreciará ahí, pero bueno, tengo un total de 10 kilómetros con 500 de positivos. Es todo positivo hasta llegar ahí. Y va a ser una prueba buena ya para la rodilla, a ver qué tal se encuentra, y mañana ya partiremos. Mañana ya me pongo en marcha, me pongo en ruta y confío estar bien. Ahora lo voy a saber. Nada, no se me va el dolor. Llevo 5 kilómetros. ¿Cuánto llevo? Casi 5 kilómetros, ni eso, 4,50. No está la rodilla bien. Y han pasado ya 2 semanas. Yo creo que igualmente mañana... Mira, voy a hacer como ahora, ¿sabes? Si tengo que andar, ya estoy andando, a ver si se relaja un poco. He hecho todo lo que estaba en mi mano para recuperar mi rodilla, pero parece no ser suficiente. Debo visitar a un fisioterapeuta urgente y que me alivie este dolor de una vez por todas. No quiero que tras 2 meses y medio, ahora que estoy empezando a disfrutar de verdad la aventura y que se viene una de las partes que más ganas tenía de conocer en este continente, este asunto con mi rodilla me impida continuar con este viaje. Así que no me queda otra que coger un autobús y atajar 100 kilómetros hasta la capital del país, Podgorica, donde con suerte pueda encontrar la ayuda que necesito. ¿Qué pasa? Ya estoy en Podgorica, en la estación de bus. Ya hemos llegado. Pues voy a buscar el hostel y luego a las 4 iré al fisio a ver si me arregla. Pero antes de eso estoy hambriento, y qué mejor modo de llenar el buche que con un buen burek acompañado con ayran. Así es parte de la riqueza gastronómica de los Balcanes, la cual puede que a alguno resulte familiar si habéis estado en Turquía, y es que efectivamente este plato debe su legado al Imperio Otomano, quienes estuvieron en dominio de estas tierras durante siglos. El burek, boreka o bureka es una especie de empanada o pastel que se elabora con una masa especial llamada yufka y se rellena generalmente con koklek o beyaz peynir, carne picada o verduras y hortalizas como la espinaca. El ayran es una bebida elaborada a base de yogur, agua, sal y menta. El yogur utilizado proviene de leche de oveja y tiene un sabor espeso, sabroso y ligeramente ácido. Y ahora sí, con el estómago lleno, vamos a ponerle solución a este problema de una vez por todas.
Finalmente llego al hostel en el que pasaré 2 noches aquí en la capital del país. Parece que he tenido suerte y sí que hay fisioterapeutas aquí. Konstantin, el hijo de la encargada, me introduce a la ciudad y me cuenta algunos datos muy interesantes de Montenegro. Bien. Bueno, después de saber de aquí de Podgorica, los sitios más interesantes que me ha dicho Konstantin, ahora me va a decir de Montenegro. Brutal. So, how long are you staying more in Montenegro? Probably, I don't know, because depends of my knee, you know? So you might have some snow there, Okay. and this road is never cleaned, the one that you wanted to take, the small one. So you might have issues with mud and snow because you're with a bike, so Oh wow, maybe it's stick- snow in May, you know? That's so we had crazy. insane rain a couple of days ago, and we Yeah. had snow for like a week ago, Yeah. and it was really unusual for us. It's never happened. We're usually really What warm. about this? What Which- about Medvedev? Medvedi, you're not gonna have issues with them. They're No, really bro. rare sightings, yeah. Really? No problem in dormitory? You are 90% gonna be safe. You're not gonna have problems. They don't come near the trails where people are going, and Okay. you're not gonna have problems with that. Alright, cool. But maybe it's a good idea to put my foot far from the... That's for sure. Yeah, Yeah. maybe put it like 5 meters away from your tent where you're sleeping. Yeah. Have you ever seen them? I did not. I saw wolves, but no bears. Osos y lobos, vale. Esto empezaba a ponerse interesante. Recordad que yo acampo donde puedo y muchas veces me adentro en los bosques para hacerlo. De hecho, si tengo la posibilidad busco el lugar más espectacular posible y eso muchas veces implica estar solo rodeado de pura naturaleza. Así que espero no tener ningún compañero de habitación mientras acampe en los bosques montenegrinos. ¿Pero qué pasa contigo? Bueno, vamos a enseñar un poquito el hostel aquí en el que me estoy quedando. Estoy en las afueras de Podgorica. Esta es la hamaca en la que me voy a quedar esta tarde apalancado. Todas las paredes decoradas, los grafitis. Fíjate, aquí tiene una mesita afuera y es una caja de munición el asiento. Parece como una caja de munición, ¿verdad? Súper chulo. Además conviven aquí con los animales, eso me encanta, que tienen los gatos. Es todo muy psicodélico. Mola mucho. Mira, qué jardincito. Fua. Brutal. Así que, bueno, voy a arreglar la bici porque me estaba haciendo 8 la rueda. Y con razón, hay uno de los radios que está roto. Aquí tengo las herramientas para arreglar. Los radios los tengo dentro del sillín, así que nunca lo he hecho, la verdad, nunca he cambiado un radio. Espero que no sea muy difícil. Eso es el Banco Central de Crna-Gora, Montenegro. Aquí estamos, carriles, bici, todo. Qué locura, tío. Qué maravilla. Nada, estoy yendo al fisio, tengo 9 kilómetros eran en total, o 7,2. Me encuentro bien, la verdad, he subido el asiento para trabajar más la cara posterior de la pierna, el isquio, el gemelo y tal. Y la verdad que no me duele nada, ¿sabes? No sé, tengo ahí... Voy a ir al fisio igualmente, porque ayer tenía el dolor. Qué bonito, niño. Broke a spoke. I have a spoke broken. Do you drive from Kotor to here? Yeah, from Spain. I know that. I No, have no, 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 from Kotor bus. bus, of course, Yeah. because it's very. You Yeah. have tendinitis. Yeah. Quad muscle is finisher around the patella and make the insertion of the tendon here on the bone. And I think on the first look is inflammation about tendinitis. Quad muscle, yes. Please make it strong. Contraction. Do you feel pain? No. No. Relax. Relax. Parece que estoy de suerte. Tras 2 sesiones con mi tocayo Alexander, el fisioterapeuta, quien ha dado lo mejor de sí para ayudarme, me encuentro mucho mejor y me dice que puedo continuar, pero prestando mucha atención a mi cuerpo.
Quiero creer que hemos dado definitivamente con la solución y podré seguir adelante con mi sueño de recorrer el mundo en bici por mucho más tiempo. Bueno, ya estamos en ruta y pues la mujer del hostel ahora cuando me iba, que se llama Magdalena, una gran viajera, de hecho hace nada había estado en Jordania ella y en Petra, y me ha comentado, porque yo ahora mismo me dirijo hacia Durmitor, un parque natural de aquí de Montenegro que es linde con Bosnia, lo estaréis viendo en el mapa. Se encuentra a 140 kilómetros de mi posición, pero me lo voy a tomar con calma los primeros días. Ya tengo hasta las 8:30 de luz, así que del rollo. Hoy voy a llegar hasta el monasterio de Ostrog, un monasterio ortodoxo, probablemente, si no el que más, de los más famosos aquí en los Balcanes. Y me ha dicho esta mujer que ahí puedo acampar. Que llega al pueblo de Danilograd, me tomo un descanso porque a partir de ahí es mucha subida. Y que tengo bosque, vamos, para aburrirme. Así que ese es el plan. Nos vamos para allá, esperemos que la rodilla nos respete. Vamos despacito, de momento me encuentro bien, acabo de empezar. Pero yo creo que va a ir bien. Vamos. Estoy aquí en Danilograd, me he parado en el medio del puente que me dirige hacia Ostrog. Llevo 1 hora y media de bici y voy a darle un respiro a la rodilla, no la quiero forzar. Y cruzando el puente me he visto este río, que estoy todo el rato de hecho pasando por el río. Y aquí, no sé si se apreciará, voy a intentar hacer un zoom, pero no sé si veis aquello de allá. Eso es un puto trampolín de la hostia, no sé si eso está tan profundo. Yeah. No, Durmitor. Durmitor. Durmitor y Sarajevo. Sarajevo. Durmitor, Sarajevo. Aquí estoy con esta amable gente. Me he parado a tomarme un café y me han invitado prosciutto, de todo. Me han empezado a sacar y me ha sabido mal porque no tenía efectivo, pero muy amable. Walabam. Gracias. Y aquí la cocinera, que ha hecho una especie de buñuelo muy bueno. ¿Cómo se llamaba eso? Preganica. Preganica. Dobro. Super. Walabama. Buena fortuna. Good luck. Good luck. Que alguien me explique dónde coño estoy. Que no, que tenemos el monasterio ahí. Pero es una locura lo que hay que subir. Estoy reventado. Llevo ya 4 horas. No sé si voy a llegar, ¿eh? Mira, yo de aquí del letrero solo entiendo Capajevo, que es Sarajevo, Kotor y poco más. A lo mejor lo primero es Belgrado. Beorpa, eso será Belgrado, porque son 425 kilómetros. Y el segundo va a ser Sarajevo, Capajevo 200. Ese es nuestro próximo destino. ¡Let's go! Bueno, pero pasamos por Durmitor. ¡Durmitor! Joder, lo estoy pasando mal, ¿eh? Mira el perfil de lo que hay que subir. Son ya las 7 de la tarde, a las 8 se hace de noche. He visto abajo un sitio para acampar, pero me queda poca agua y me iba a quedar ahí. Pero he visto en el mapa, entonces, que me quedan 670 metros. No sé si se apreciará, pero tengo ahí una fuente de agua cerquita. Así que no creo que llegue al monasterio. Voy a llegar a la fuente y planto la tienda por ahí en algún lado y mañana por la mañana ya voy, porque me estoy pegando una paliza y esto no es bueno para mi rodilla en mi estado. Así que voy con calma y ya está.
Estoy agotado. Aquí estoy, what's your name? Slaven. Slaven. Dragan. Dragen. Slava Bogu. Aquí estamos, que me he encontrado con ellos antes y ahí me han dado todo el ánimo y ahora vamos a subir juntos al monasterio. Oli Vasilie. Troshki. Let's go. Mira, me está ayudando aquí. We help each other. La gente de aquí de Montenegro, Cernagora, dobro. Dobro, super. Thank you. Thank you. Thanks, From Spain. thanks to you, Walabam. Un paso adelante. Un pasito para adelante, María. Seranovic. La ruta al monasterio de Ostrog es una de las mayores barbaridades que haya hecho jamás, y no estoy exagerando. No me esperaba que fuera tan dura la subida, sino probablemente, en el estado de mi rodilla, me hubiera quedado abajo. Ahora bien, gracias que Slaven y Dragan aparecieron, dos personajes que en tan solo unas pocas horas llegaría a cogerles mucho cariño, y ahora entenderéis por qué. We walk Okay. from Podgorica. From 16 no way. kilometers. From Podgorica Yes. you walk today? Yes. Wow. Vienen andando desde Podgorica, desde las 5 de la mañana. Menuda locura. I come also from Podgorica, but 45 kilometers. But really steepy, you know? So steepy. But God, it's our strongest. And the weather, it seems like we have a storm or something like this, too windy. Maybe tonight. Yeah, maybe tonight. Oh, see. A lo mejor tormenta esta noche, chaval. Dvije krivine, brate. Our champion. No, you are champion. Hey, you. You are champion. We are champions. Me dicen que vamos a dormir en el monasterio, ¿sabes? Ostras, qué pasada. Que soy invitado ahí en el monasterio. Que se puede dormir ahí 2 noches, yo no tenía ni idea. Iba a plantar la tienda, les he preguntado por plantar la tienda en algún lado y me ha dicho que dormimos ahí. Estamos llegando. Wow, qué pasada. Es una animalada, año 1600 y pico. Pensar cómo llegaron hasta aquí. It's just incredible thinking how they could build this here, you know? Este monasterio data del año 1671. Como podéis apreciar, es un monasterio ortodoxo dedicado a San Basilio de Ostrog, quien, por cierto, su cadáver aún se conserva en una pequeña ermita dedicada al rezo y a las plegarias. Dragan me cuenta con total convicción que Basilio aún a día de hoy realiza milagros y que alguna vez se han visto sus pisadas por el patio del complejo, y tras esto, sus botas con barro han sido la prueba de que era él quien deambulaba. No sé si será verdad o no, pero recuerdo pensar que si de verdad el cielo existe, debe ser muy similar a esto. He pasado la noche en el monasterio y la verdad que ha sido toda una experiencia con my brother from different mother, que está ahí, míralo, ahí me está diciendo que vaya para allá a sentarme. Nos hemos levantado a las 6 de la mañana para ir a misa a primera hora. He colocado también unas velas, he tenido la oportunidad de poner unas velitas que han tenido el detalle tanto Stefan como Dragan. Stefan me regaló ayer esta pulsera y Dragan me regaló un libro que está en cirílico completamente, pero tengo una aplicación y demás, que es de los milagros que hizo aquí de la Basílica de Sveti. Una pasada de experiencia, la verdad, una pasada. Y toca marcharse. Me he levantado esta mañana con la rodilla bastante dolorosa. Ahora está un poco mejor, la verdad, está estirando, he hecho unos isométricos, pero me ha asustado porque me he levantado con... Anoche tuve mucho dolor, forcé demasiado me parece. Llegar aquí al monasterio fue una tarea durísima, fue muy duro, mucha cuesta, mucha tralla para el primer día. Y tengo hasta Durmitor, que es donde voy ahora, al Parque Natural, 83 kilómetros y no me voy a volver loco. Creo que me voy a parar en un pueblete que he visto, que había como un lago. Me voy a quedar por ahí, está a 15 kilómetros. Paso de forzar hoy, me siento ahora bien con la rodilla, pero es que
aunque tarde 4 días. Tenía pensado llegar en 3 días a Durmitor, pero a lo mejor por llegar en 3 días ya se me acaba el viaje. Así que yo ahora me voy a llenar las botellas aquí con agua bendita y me pongo en marcha. ¡Mira quién está aquí! Oh my God! How you doing? Oh, so nice to see you again. What a surprise! Yes. Mira Marco, ayer estuvimos hablando con él. Es el padrino. El padrino de Slaven. Allí estamos, son más grandes. And the friend of us. Y Benara, ya está aquí de Kotor. Hi! How much do you weigh? How much? 115 kilos. 115. Mira qué tío. Escucha, esto es un mastodonte, No. Escucha, y Slaven, look Benara. This man is the strongest man in the Montenegro. Really? Yes. No, but it's your opinion or it's true? No. It's that's it. Don't Yeah, give him any- with powerlifting or something like this. Everything, and fight and power, everything, Yeah. everything. Such a beast. If he give me a slap, I will just die. You go back Hong Kong. Yeah. I'm so happy to see him here. Yeah, me too. Here for the water. And boy, Oh. what is this? Menuda bajada, y aún queda. Me voy a parar un poco, macho, porque quemo los frenos, ¿eh? No sabes lo que chirría esto de tener que cargar con todo este peso, tanto el mío como el de la bici, para frenar. De subidas va la cosa, pero la carretera está solita para mí. Me siento libre, pero no os lo podéis ni imaginar. Y la rodilla ahora no me duele. Que siga así. ¡Qué horror! Esto no se acaba. Mira esta mierda. Ah, no es broma, ¿eh? De verdad os lo digo, que no estoy exagerando. Esto es una animalada. Desde el sofá esto se ve que te cagas cuando lo estáis viendo. Pero de verdad que como no estés en forma no se te ocurre hacer un viaje en bicicleta. Y menos por los Balcanes. Qué animalada, tío. Vaya subida. Joder, qué duro. Llevo solo 8 kilómetros. Madre mía. Me he metido en un camino secundario porque es lo mejor. Estas carreteras son muy empinadas y están llenas de coches. Pero creo que este es el precio a pagar. Son carreteras muy abruptas, súper empinadas. Es divertido, no me malinterpretéis, pero no es lo mejor para mi rodilla ahora mismo. Mira lo que me encuentro. No sé muy bien el significado, sinceramente. Me voy a acercar un poco más para que lo veáis. Esta es la primera aldeita, después ya de unos cuantos kilómetros, pero se terminó la subida. Ya es todo. ¿Escucháis los frenos?
Creo que quieren mimitos. Míralos. Míralos, míralos, míralos. Están felices. Está feliz. Pero si está feliz. Tiene miedo, a este le pegan. ¿Has visto? Le voy a acariciar. ¿Pero qué te pasa? English. Ah, dormitor. La bicicla. Yo la bicicla, dormitor. Sí. Ah, un boda, un lago, boda. Río Z. Jordan. English. Little bit. We have a lake near here, maybe, in the way to Durmitor. It's possible there to swim? Swim? No. No swim? No. Maybe Krupac, ali ne znam sad. Yeah. Ček. Not. Na Krupac idu. Ali ne znam, da plivaš, je li svim? Yes, Now. to take a bath. That is not possible. No. Dangerous. It's dangerous. You must go to town. Okay. Kako da te objasnim, nema mapu ođen. In Imaš the, li yes, telefon? in the town we have maybe River Seta. Jeste. Yeah. Aquí. Imaš internet? I saw this, but this is maybe that, no? That is not possible to swim there. No. Okay. Čekaj. It's dangerous. Se ve que es una especie de presa. Eso es como una presa y no se puede nadar ahí. Será un pantano. Orzinitsi. Gdje? Znači, Nikšić. Nikšić. Nikšić je onamo. Evo, Nikšić je, znači kad dođeš sad odavde, možeš nađeš tačno ti dođe to Krupačko jezero. Okay. And entonces the lake, this one is between Orzinitsi. Jeste. Eto, do Krupačkog. Okay. Znači, tamo ti je slobodno možeš... Oh, it's flat. There I go. Alabama, Alabama. Pues me ha salvado porque yo a lo mejor me pegaba un baño aquí y me ha dicho que eso es peligroso. Because this is like where the water, you keep the water there, really. Water is dirty. It's dirty. Ah, ok, it's dirty. Es una presa, sí. Se ve una presa. Bueno, nos vamos de aquí. En el pueblo de Konak, creo que se llama. Lo tengo en el móvil. Y ya habéis visto estas personas, cómo me han recibido, cómo me han ayudado. Pero espérate, que es que me ha dado la madre un queso. Mira este queso. Aún no sé cómo es, pero solo tocarlo blandito. ¡Buah! Y esto es como mi cabeza. Mira qué queso. Madre mía, lo que voy a disfrutar ahora. Encima me han dado al puesto que me voy a ir a un lago, voy al pueblo, voy a comprar un poco de comida y a acampar. Y tengo todo lisito. 15-16 kilómetros hasta llegar hasta ahí y todo liso. Espectacular. Qué gente tan buena que hay por el mundo, de verdad. Les deseo lo mejor a estas personas, que probablemente no vuelva a ver en mi vida, pero hay gente que es bondad pura. En el próximo episodio alcanzaremos el Parque Nacional de Durmitor, uno de los lugares más increíbles que jamás haya estado. Conoceré un cicloviajero de Francia con el que compartiré camino por unos días. La hospitalidad de Montenegro seguirá sorprendiéndonos un día más y un par de locos que vienen de Holanda en bici me invitarán a unirme a ellos para cruzar todo Asia hasta Bali, Indonesia. ¿Aceptaré su invitación? Eso es algo que veremos en el siguiente capítulo. Hasta entonces, recuerda que la mejor manera de apoyarme y de que pueda seguir trayendo estos vídeos por aquí es suscribirte a mi canal, dejar un comentario, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba contenido y por supuesto compartirlo para ayudarme a llegar a más gente. Un abrazo, queridos nómadas, nos vemos por aquí y por el mundo, que es un pañuelo. Hagamos de nuestra vida una aventura que recordar. Viajaba con el aire, tan libre como el aire. Solo quería volar el mundo, conquistar al son de sus pedales. Viajaba con el aire, tan libre como el aire. Vivía sin guión, un alma sin región que no detiene nadie.